de estas divisiones rusas, dicen, no me jodas, hasta el último día vais a estar haciendo el idiota, le dicen los alemanes, vais a hacer estas gilipolleces, y efectivamente se une a la resistencia checa contra los alemanes. Quizá con la creencia ingenua de que los aliados le van a perdonar el haber estado con los alemanes durante tanto tiempo, ¿no? Una creencia ingenua, porque ya a esas alturas de la guerra los ingleses, norteamericanos, etcétera, me refiero también a los franceses, claro, han firmado acuerdos con los soviéticos para que todo el personal que ellos capturen con uniforme alemán y sea de origen soviético, se los van a devolver. Y ya estaba ocurriendo, ¿eh? Desde el año 43 están cogiendo prisioneros que han caído, sobre todo a partir del año 44, porque en Francia cogieron muchísimos prisioneros que han cogido en Sí, sí, sí. distintos lugares y los están enviando por barco pues a Odessa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que han podido ver los... Hay oficiales ingleses que lo cuentan, Sí. dicen, pero tío, si es que los han matado en cuanto han bajado la pasarela del barco, les han pegado ahí dos tiros, ¿no? Dicen esto, dice, tú olvídate, vamos a entregárselos. Cualquiera le dice en ese momento que no a Stalin. Bueno, moraleja, el cálculo, si Buniachenko hizo ese cálculo, si no lo hizo por impulso solo, por salvar a sus primos hermanos checos, se equivocó, ¿no? Porque la suerte estaba, su suerte estaba dictada, ¿no? Iban a ser entregados en masa a los soviéticos y ya te puedes imaginar la suerte que iban a correr. En algunos casos se capturó a un gran número de unidades de estos voluntarios. Es el caso del cuerpo de ejército cosaco que había estado actuando en Yugoslavia. Salen huyendo y se refugian en lo que es Austria, ¿no? Y los oficiales ingleses dicen, a ver cómo os desmovilizamos, ¿no? Y cuando apartan a los oficiales de la tropa, los oficiales muy ingenuos creen, dicen, vamos a ver si conseguimos que nos trasladen como colonos a Australia o a Canadá o algo así. En cuanto los han capturado y los entregan a los soviéticos, la tropa, y en este caso bien familias enteras, cuando ven eso, hay fenómenos espantosos. Mucha gente se suicida en masa tirándose al río Drava, ¿no? Diciendo, si me van a enviar otra vez de vuelta a Rusia, no quiero, prefiero morir, ¿no? Le pasa desde luego a Blasov, le pasa a todos los dirigentes cosacos que han estado en esta lucha contra los soviéticos, como Krasnov o como Skuro, y le pasa, por supuesto, a Blasov, ¿no? En el mismo lote meten incluso, por traición a la patria soviética, meten al comandante este que te acaba de citar antes, a von Pampitz, el que mandaba las unidades cosacas. El alemán que mandaba las unidades cosacas, ¿no? Donde los ejecutan todos en la Lubyanka como prototipo de architraidores. Así es que el destino es absolutamente trágico para ellos. En la historia han quedado condenados cuando, bueno, Bueno, en hoy en realidad día están, supusieron una gran esperanza. pero que, bueno, que dice que han quedado en la historia, pero hoy en día ni están en la historia porque no Sí. los reconocen ni tan siquiera. Nada, no, Quiero no, no. decir que no existen, no se habló de ellos, se borró No, de no, la no, memoria sí, sí, soviética. sí, 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 sí. Sí, se borró, claro, y es una de las cosas por las cuales aún sigue siendo difícil escribir la historia de esta gente, ¿no? Que, bueno, como es un tabú, pues no se quiere escribir, ni más, ni menos. Hay gente, por ejemplo, un historiador, ay Dios mío, Hoffman,
un historiador alemán que tiene una brillantísima historia del ejército ruso de liberación en alemán. Nadie ha querido traducirla. Claro, es que echa por tierra un mito. Tú te pones esa historia que, yo digo, yo no sé cómo no encuentra editor. Simplemente cuando te pones a ver el alto mando de este ejército ruso de liberación y empieza a decir, pero tío, si este es un teniente general del ejército rojo, si este tío ha mandado una división, si este tío ha mandado un cuerpo de ejército. Claro, dices, vaya, sí, sí. Ah, los pobres soldaditos engañados que se apuntan para que les den de comer. No. Estamos hablando de unos tíos increíbles. Y no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Y ves cómo en el año 45 forman divisiones enteras con todos sus regimientos de artillería. No, Hoffman, en su libro, te va a ver, esta división, y te va a poner los nombres de todos los oficiales. Y dices, la leche, pero tantísima gente tenían el año 45. No, esto echa por tierra un mito fundamental, que es el de la unión del pueblo ruso en torno a la figura de Stalin. No. ¿Contó con muchísimo apoyo? Sí. Muchísimo. Pero es falso que estuvieran todos los rusos, ni mucho menos. Habrían sido muchísimos más si los alemanes no hubieran actuado con tal nivel de brutalidad y de necedad, porque esas son dos palabras que habría que aplicarles, ¿no? Habrían sido muchísimos más. Sí, habiéndose comportado como se comportaron, aún había tal cantidad de rusos dispuestos a luchar contra Stalin, y dicen, madre mía, ¿qué habría sido si esta política empieza en el año 41, ¿no? Pero ¿por qué hay que mantener ese mito incluso en Occidente? Claro, dices, bueno, ya sabemos que Stalin, muy demócrata, no era. Eso es alta la vista. Y sabemos, no lo podemos negar, pues que en las hambrunas mató a millones de personas de hambre. O que en las purgas ejecutó a centenares de miles de personas. O que a los que él consideraba más odiosos, léase, por ejemplo, los oficiales polacos de Katyn, ¿no? Ejecutados en masa. Pero hombre, por lo menos podemos decir que tenía el apoyo masivo, unido del pueblo ruso, y entonces Stalin no, pero el pueblo ruso sí que merece todo nuestro respeto, y por tanto, como líder del pueblo ruso, tenemos que tener una visión positiva de Stalin. No, en absoluto. ¿eh? Repito, la resistencia, la cantidad de rusos que lucharon contra el comunismo en la Segunda Guerra Mundial es alucinante. Y si en vez de decir mentiras como las que se dicen, enfatizando que si mira tal, es que había una división ucraniana, ¿no? O lo que sea, ahora que están en las relaciones políticas entre Rusia y los países bálticos no pueden ser peores, ¿no? Ah, es que estos tíos tenían divisiones en el SS. Y los rusos. Los rusos también. Y si me apura usted, con más delito, vamos a decirlo así. Porque los letones se apuntan a las SS el año 43, ¿no? Cuando dice, pero es que las divisiones rusas, 600 y los 650, se crean en el año 45. Y repito, hay muchas más unidades rusas antes. Si, no sé, es que es un poquito pelma decir este tipo de datos en una charla para YouTube, ¿no? Pero antes un poquitín te estaba diciendo datos de montones de unidades rusas que en el año 42, el año 43 ya existían, que tenían ahí un tremendo potencial, que al final, pues, me temo que van a quedar en el olvido porque nadie va a querer hablar de ellas, ¿no? Pero que eso existía, ¿no? Estos llamados ejércitos experimentales. Yo, por ejemplo, me he molestado en investigar todo lo que he podido con este tema, pero al final problemas de idioma me cortan un poco, o bastante.
Pero yo me quedo de piedra. Cuando ves que el año 42, si los alemanes dicen, venga, empezamos a reclutar, a organizar unidades rusas, como teníamos todos estos casos preexistentes, en un mes, en un mes. Podrían haber puesto en pie de guerra el año 42, en un mes, sin ningún esfuerzo, 4, 5 divisiones rusas. Solo en base a juntar lo que ya tenían disperso. ¿De acuerdo? Si a eso le añades una política deliberada de crear nuevas, bien estructurada, pues los alemanes podrían haber contado como fuerzas, repito, rusas, sin ninguna exageración, Sí, sí. con 10, 15 divisiones. Y Fíjate lo que eso significa. no, no, está claro. No, bueno, y el mejor ejemplo, aunque no sea rusa, sea ucraniana, pero cuando se quiso reclutar la 14ª división ucraniana, vamos, se alistó tanta gente que si hubieran querido sacan 5 o 6 divisiones. No, Pero vamos a bueno, ver, la división, la cifra que acabas de decir es muy exacta. La división ucraniana, la 14, se creó con la plantilla de esas unidades, de una unidad de ese tipo. Es decir, con 3 regimientos de infantería, ¿no? Más la artillería, etcétera, etcétera. Pero es que además se crearon los 6 llamados regimientos de fusileros de policía galicianos que no se encuadraron en la Waffen-SS, sino en las unidades de combate de la policía. Es decir, la policía alemana formó con voluntarios, digamos, sobrantes de esa campaña de recluta claro, el equivalente a 2 divisiones, claro, claro. equivalente numérico, porque, claro, como actuaban como regimientos independientes, nunca los ves en una batalla. Entonces están dispersos porque son batallones y regimientos. Pero efectivamente, la cifra que has dado es exacta. El año 43 dicen, che, vamos a reclutar una división ucraniana. Y se presenta personal para formar 4. Así es que las cifras cantan. Pues nada, yo la verdad que ahora que llegamos al final me voy con la sensación, que llevamos casi 2 horas, me voy con la sensación de que apenas hemos arañado el tema, pero es No, que no, es un tema tan amplio, tan amplio, tan amplio que yo me conformo simplemente con que en este, programa se hayan sentado las bases para que cualquier persona que de verdad le interese este tema, pues, pueda seguir profundizando, porque, ya digo, es amplísimo y eso que solo nos hemos centrado en una mínima parte, en un no digo, componente sí, mínimo sí, que sí. tampoco hemos entrado Mm. en acciones, que Ya, 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 hicieron ya. específicamente y tal, Sí, 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 simplemente sí. a nivel general y Sí, sí. fíjate, No, fíjate. fíjate, es que ya te digo, la singularidad de este colaboracionismo, es decir, sabemos que los alemanes invaden Francia, ¿de acuerdo? Y después, por una serie de factores, vas a encontrar con colaboracionistas franceses. Sobre todo porque estos colaboracionistas franceses temen el peligro de un comunismo en Francia, ¿no? Y te encuentras, por ejemplo, un personaje muy significativo, Darnan. Darnan, que va a liderar la principal, la más numéricamente más importante organización del colaboracionismo francés. Joseph Darnan, la milice francesa. Bueno, pero Darnan, cuando los alemanes han atacado en el año 40, se ha partido el pecho a otros alemanes. Y de hecho, tiene no sé cuántas condecoraciones por los hechos de heroísmo que tiene en esa campaña. Colaborará con los alemanes a posteriori. Pero no, aquí estamos hablando de que en total, ¿eh? Un cálculo no muy aventurado, ¿eh? Nada exagerado, te dice que el año 43 hay en total, entre las distintas categorías, los famosos heavies de las unidades, Sí, sí. o unidades de combate, unidades de policía, etcétera, etcétera, hay 3 millones de ciudadanos soviéticos luchando contra el ejército rojo. Se dice pronto. 3 millones, Sí, has dicho. se dice pronto, ¿eh? Y porque no se hizo una política activa para que eso pasase, Claro, porque claro. si no Claro, no, es que ya digo, hay muchas de estas personas que no, son invisibles, ¿eh? Porque están en este tipo de tareas, ¿no? Tú sin ninguna dificultad, puedes encontrar, ¿qué te digo yo? A ver, libros, Osprey tiene libros sobre esto, sobre los voluntarios
bálticos en las Waffen-SS. Sí, todo el despliegue, las unidades, las condecoraciones, vale. Ahora tú preguntas, libros sobre los hiwis letones. Lo sabía, muchísimos. De hecho, el grupo de ejércitos norte tenía, creo que llegó en una sola atacada, llegó a reclutar 20.000 auxiliares voluntarios en Letonia. ¿Para qué? Bueno, ya de sobra sabes que la logística alemana tuvo que tirar los carros aquellos suyos pesadísimos que fabricaban ellos para su infantería, porque aquello en Rusia se hundía hasta el eje y no había manera de transportar nada, ¿no? Entonces, ¿cómo se llevaban los suministros desde las cabeceras de las vías férreas hasta las líneas de las divisiones? Pues para eso querían 20.000 heavies letones, para que condujeran esos carritos tradicionales rusos que ellos conocían muy bien, se descargaba ahí y esos señores que eran letones, eran para los alemanes, eran más fiables que los rusos, propiamente dichos, llevaban esas cargas después hasta, desde las cabeceras de la línea férrea, hasta las unidades donde ya se hacían cargo de ellas las unidades. Entonces, ¿qué pasa con esos? Tú dices, hombre, sí, los letones, tienes el sexto cuerpo de ejército, sí, esa historia la conocemos bien, el sexto cuerpo de ejército, el Waffen-SS, la 15 y la 19 división, y 12 tíos con la cruz de caballero. Vale, muy bien. Oye, pero esos 20.000 conductores de carros hicieron un papelazo. ¿Quién iba a llevar los suministros si no hasta las divisiones? Entonces, aquí hay muchas historias que se van a quedar ocultas para siempre. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo ya digo, yo simplemente si creo que en estas 2 horas hemos podido dar una pincelada y aportar un poco de luz, yo estoy más que satisfecho. Y no sé, bueno, no sé si tienes algo que añadir para cerrar el programa, pero yo antes de nada te doy las gracias porque la verdad que es impresionante y el conocimiento que tienes y se nota que este tema pues de verdad te apasiona y lo has investigado con pasión. Desde que vi aquel programa, te lo juro, es que es un tema que me apasiona y ya que digo, tengo el grave problema, una barrera idiomática, punto pelota, o sea, esto no le damos más vueltas. Yo creo que ya hasta me pilla muy mayor para ponerme a aprender ruso. Y claro, aquí te hace falta manejar fuentes rusas para calibrar efectivamente lo que ocurrió, porque una cosa es que la propaganda rusa no abre nunca estas unidades, y que a Blasov simplemente lo pongan como el architraidor, punto pelota. Pero otra cosa es que no lo sepan. Claro. ¿Entiendes? Claro. Y recopilaban metódicamente todo tipo de información sobre los rusos que habían colaborado con los alemanes. Entonces, esa es una información que hay que tener de fuentes rusas y, repito, yo llego hasta donde llego. Ya tan lejos no. Y me da mucha pena porque, mira, ¿qué le voy a decir? Te voy a decir, uno puede escribir la historia de la Segunda Guerra Mundial perfectamente, suponiendo que Hungría no ha intervenido en ella. Es decir, vamos a borrar a los húngaros. No pasa nada. No podían cambiar el curso de la guerra ni en un sentido ni en otro. Y sin embargo, Blasov sí que pudo haber cambiado el sentido de la guerra. Vas a decir, esto es historia contrafactual, no vale la pena hablar de lo que no ha ocurrido. Sí y no. Sí y no, porque tienes que comprender que en cada momento hay abiertas unas opciones. Si se hubiera elegido ese camino, la historia de la Segunda Guerra Mundial habría podido ser muy distinta. Entonces, vuelvo a decirte, bueno, vamos a escribir historia de la Segunda Guerra Mundial sin Bulgaria. Pues no pasa nada. No pasa nada. Pero esta historia, si no la perdemos, si dejamos que caiga en el olvido, estamos traicionando la realidad histórica de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pues dicho queda. Y nada, pues agradecerte que hayas venido y por supuesto pues aquí estaremos disponibles para incluso seguir profundizando de este tema o para nuevos programas.
Así que nada, Carlos, pues muchísimas gracias por venir. Un saludo a toda la audiencia. Espero que os haya gustado este programa y ya nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Muchísimas gracias.